noches. Nos encontramos con el licenciado Mauricio Hernández. Él es egresado de la Universidad Mexicana en Psicología Social con la especialidad en Psicología Organizacional. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por realizar esta entrevista. Le agradezco además que nos haya podido apoyar para poder realizar esto. Buenas noches, como siempre ya sabes, aquí estoy a tus órdenes y vamos a poder contestar a tus preguntas. Ok, bueno, pues el motivo de mi entrevista es porque en este momento, bueno, yo me encuentro, como ya le comentaba, cursando la licenciatura en psicología, entonces pues queremos saber su opinión acerca de lo que es en sí el proceso de entrevistas dentro de la rama de psicología social. Entonces, pues comenzaremos con algunas preguntas, si me lo permite. Claro. Dentro de su área, ¿cuál me podría decir que es el objeto de estudio de la psicología organizacional? Bueno, mira, dentro del área de la psicología que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano en el mundo laboral y de las organizaciones, digo fundamentalmente empresarial, pues se puede definir de diferentes formas, ¿no? La psicología del trabajo y de las organizaciones, ahora en la actualidad, es el área de la psicología metódica propia y de objetivos diferenciados. Proviene de la psicología industrial y de la psicología social. El objeto es la conducta del ser humano y de sus experiencias en el contexto del trabajo y de las organizaciones, desde una perspectiva individual o desde una perspectiva grupal o social. El objetivo principal de esta área de la psicología es mejorar la calidad de vida de los trabajadores, su instancia dentro de la misma y poder optimizar y ajustar las organizaciones de acuerdo a los perfiles de cada uno de los trabajadores. Históricamente te recuerdo que esta materia inicia principalmente con la psicología industrial. Los primeros antecedentes se dan en Europa de la psicología del trabajo y de las organizaciones y se encuentra prácticamente basada en un libro que se llama El examen de los ingenios para la ciencia, si no mal me equivoco. Está publicado en 1575 por Juan Huarte de San Juan, en 1576, no recuerdo exactamente. Esta publicación es la primera conocida para abordar el estudio de las relaciones entre el cerebro y el entendimiento y la influencia de los temperamentos en el albedrío humano. Actualmente se entiende a la psicología como organizacional en un contexto con el resultado de la evolución de las ciencias de la administración a partir del comportamiento de las personas y del estudio del trabajo de distintas disciplinas. Esto muestra el carácter interdisciplinario de la psicología del trabajo y, en consecuencia, las riquezas de las funciones y tareas que se desempeñan. Ok, entonces podríamos... Sí, gracias. Obviamente, pues, haciendo como que un resumen de todo esto, es el individuo como tal, pero dentro de una organización. Ya se toma más en cuenta al individuo, ya no es simplemente un trabajador, sino como persona para saber cómo se desarrolla dentro de la organización. ¿Estamos bien? Efectivamente. Okay. Y cómo se comporta su entorno laboral. Ok. ¿Qué habilidades y destrezas considera usted se deben aplicar como psicólogo organizacional? Es decir, ¿qué habilidades usted requiere para poder llevar a cabo su labor como psicólogo social? Mira, en primer lugar, el consultor debe poseer una amplia gama de conocimientos derivados de las ciencias del comportamiento y la relación que éstas tienen con la administración de cada institución, y debe de tener conocimientos sobre organización, planeación y todo lo que le permita comprender la naturaleza, los propósitos y el objetivo fundamental de las instituciones. Cada individuo que aplica la psicología organizacional, debe ser capaz de entender los procedimientos y sistemas de trabajo
en cada unidad administrativa y conocer la influencia de las personas sobre el rendimiento del trabajo, el estilo de dirección con el que se opera, las relaciones interpersonales existentes entre los individuos que elaboran ahí, las características de la dinámica grupal. Y asimismo, como consultor debe de tener conocimientos prácticos en entrenamiento y técnicas de desarrollo personal, ya que gran parte de su conocimiento debe consistir en enseñar a otros respecto de las actividades que hacen. Ok, entonces como su labor es bastante compleja porque hay que trabajar no nada más con el individuo, sino con el individuo, con la empresa, con el grupo y unir todo eso para poder hacerlo. Y principalmente con toda la organización para poder entender tanto el ámbito en el que se está elaborando como el ambiente con el que se desempeña. Y obviamente, como lo mencionamos, para poder dejar bien claro cuáles son las necesidades que tiene tanto la institución como el individuo. Ok. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos principales en un proceso de selección y reclutamiento? Es decir, ¿qué puntos, cómo es el proceso, todo este proceso de reclutamiento? Bueno, mira, primero los puntos del proceso de selección pueden ser variados de acuerdo a la necesidad de puesto que se vaya a desempeñar, principalmente. El proceso de selección y reclutamiento puede ser iniciarlo de alguna manera estandarizado, pasando por las pruebas psicométricas primero, y la selección por las necesidades y los perfiles que se cubren, y poco a poco se va a ir desarrollando conforme a la entrevista y la exclusión de cada uno de los individuos que se presentan para la selección. Algunos individuos pueden caer en el punto de ocupar 2 o 3 o más puestos si es que su capacidad se los permite. Por eso los procesos pueden ser variados, ¿verdad? Generalmente todos empezamos con el proceso de la revisión de sus capacidades, posteriormente el examen psicométrico, la entrevista genérica, la entrevista profunda, ¿sí? Y los exámenes de acuerdo para demostrar la capacidad que tienen para aplicarse en el puesto en el que se vayan a desempeñar. Okay. Sí, entonces es un proceso bastante largo. Puede ser largo o puede ser corto dependiendo de la necesidad del puesto y de la necesidad de cada individuo y del comportamiento del desarrollo del proceso, ¿verdad? Hay procesos que puedes obtener la información rápido y hay procesos en los que la información puede ser larga, ¿no? Te cuesta un poquito más de trabajo identificar. Ok. Dentro de todos esos procesos entiendo que obviamente nosotros vamos filtrando, vamos determinando esta persona si me sirve para este puesto, no, hasta que llegamos a la entrevista como tal. En la entrevista es donde más se nos arrojan estos datos que nos pueden ser útiles o previamente con los exámenes, como usted lo había mencionado, con los exámenes psicométricos, también desde ahí nos damos cuenta, o hasta que llegamos a la entrevista. Pues yo creo que te vas a dar más cuenta de las necesidades de cada individuo dependiendo de las entrevistas, ya sea desde el punto clave va a ser en la entrevista profunda, ¿no? En la entrevista genérica puedes obtener algunos datos, pero en la entrevista profunda es donde puedes observar más con claridad el comportamiento de cada individuo para desarrollarse en el puesto. Ya los exámenes de conocimiento obviamente te vienen a reforzar lo que te está dejando la entrevista profunda. Bueno, ya gracias a su respuesta, pues me adelantó unas preguntas que tenía yo más adelante. Como cuáles eran los procesos, ya me dejó en claro que empezamos desde checar el currículum como tal, los exámenes psicométricos y después las entrevistas. Bueno, en todo esto, ya después de que tengo esta entrevista, se le llama al candidato. ¿Hay algún motivo por el cual, digamos, llegué hasta la entrevista y lo tengo que rechazar? ¿Cuáles son los factores que me hacen eliminar a esta persona que llegó hasta la entrevista? Que llegó hasta la entrevista profunda. ¿Cuáles son los elementos que te hacen rechazar a una persona
cuando llega hasta la entrevista profunda. Bueno, lo que pasa es que algunos elementos que se aplican dentro de las entrevistas te pueden dejar claro si continúas hasta la entrevista profunda o no, sobre todo las entrevistas genéricas. Pero principalmente para que puedas llegar a este punto de la entrevista profunda, pues deberás de evaluar también las posibilidades o las necesidades de la empresa. ¿Sí? Si en la entrevista genérica tú ves que hay algún punto que no te llena, que no te cuadra, lo que haces es omitir a estas personas. O bien lo que te puede llevar hasta cierto punto, ya no llegar hasta la entrevista profunda, es pues los requerimientos administrativos, ¿no? Tú puedes caer ya en la revisión de la documentación, porque es un punto importante dentro del reclutamiento y la selección, revisar la documentación, y a lo mejor alguno de los puntos es efectivamente que el candidato no tenga lo requerido por ley, por un lado, y por el otro lado también te estaría no permitiendo seguir al lado de la entrevista, pues que la vacante haya sido requerida por alguna otra persona que tenga capacidad dentro de la empresa. Siempre en este caso pues preferiríamos experiencia, ¿sí? Que capacidad y conocimiento de la empresa que un nuevo candidato. En el caso de donde labora usted, sí se le da oportunidad más a las personas que están dentro de él. Se les va preparando, como dijimos, haciendo prácticamente una actividad de enseñanza, ¿verdad? Se les va preparando, y a lo mejor dentro de las posibilidades o dentro del crecimiento de las personas, recordemos que existe algo que se llama derecho de preferencia, relación y ascenso. En este caso, pues si una persona lo llega a requerir y vemos que se tiene la capacidad, como él conoce la empresa, la organización como tal, a lo mejor es más fácil para nosotros ocupar el puesto que contratar a una nueva persona para capacitarla, que te traería esto también afectaciones a la organización, ¿no? La curva de aprendizaje dentro de las personas cuando recién ingresan es lo que te puede llegar a ser un atraso dentro de tus actividades de producción y de tu organización. Esto normalmente pues, es parte de lo que se debe de atender cuando se hace es uno de los factores que se deben de atender cuando se hace la contratación de la nueva persona. Y bueno, cuando se contrata a una persona, como usted, bueno, más bien cuando se promueve a una persona dentro de la empresa para algún puesto disponible, pasa nuevamente por este proceso de selección, o sea, es decir, ¿es necesario que pase nuevamente por las entrevistas o por los exámenes, o ya con lo que ustedes nos vienen preparando? Bueno, dependiendo del tipo de puesto, porque hay puestos que efectivamente necesitan un perfil psicológico limpio, de acuerdo a la cantidad del puesto. Hablando de puestos gerenciales, hablando de puestos de responsabilidad, pues obviamente hacemos previo un estudio y un análisis, y sobre todo un psicométrico para ver ver en qué estado se encuentra el candidato que está solicitando la plaza. Y aunque tenga mucho conocimiento respecto de las actividades que se hacen, o de la producción, o de que tenga mucho conocimiento de la organización, si el examen nos arroja algún detalle que no le permita continuar con el proceso, pues se selecciona por ese lado a una persona que en su previo entrevistas haya demostrado esa capacidad. Okay. Bueno, continuando un poco con la entrevista, ¿me podría decir qué tipo de entrevistas aplica usted? Normalmente se aplican un tipo de entrevistas semiestructuradas. Ya que a pesar de tener bien claro cuáles son los objetivos, es importante conocer a la persona principalmente como un individuo. Lo que platicábamos, dependiendo del carácter de cada persona para ocupar dependiendo del puesto. Esto es que las respuestas obviamente van a variar persona por persona, o no puede ser muy un test o una entrevista muy general, tiene que ser prácticamente variada de acuerdo conforme se vaya desarrollando
ejemplo, si estás contestando una pregunta sobre su carácter de la persona y en la persona de repente ves que te empieza a dar contestaciones que reflejan que el carácter es muy blando para un puesto muy rígido, pues tendrás que buscarle el camino hacia donde se está desviando la entrevista para en ese momento verificar si es o no el candidato idóneo que tienes para el puesto. Okay. Bueno, licenciado, por último, ¿qué cosas o qué factores negativos influyen dentro de una entrevista? ¿Qué puntos nos podrían arrojar una información negativa dentro de la entrevista? Lo que nos puede, ¿qué puntos nos puede afectar o a llegar como negativos o te refieres a los factores en general? Un poco como pensando factores negativos en una entrevista. Por ponerle un ejemplo, si usted no realiza la entrevista, digamos, no la redacta como tal, y de repente está mal estructurada, ¿esto es un factor en contra? Bueno, mira, los factores más negativos que influyen para una entrevista, en el sentido es no darle la dirección hacia, vaya, llevar una mala dirección hacia la entrevista o hacia los exámenes, que te desvíen directamente a otro puesto o a otro lugar. O también puede ser uno de los factores negativos el ambiente en donde desarrollas la entrevista, ¿sí? Si estás desarrollando una entrevista donde haya factores de distracción, a lo mejor no te puede arrojar las respuestas correctas. Esto es, por ejemplo, si haces una entrevista en un lugar público, en el donde constantemente estén pasando muchas personas, el candidato a la hora de estarlo entrevistando se puede distraer, se puede confundir, o te puede dar preguntas que no, te puede dar respuestas que no son acordes a tus preguntas. O puedes desviar la plática de la entrevista a un punto en el que ya no tenga nada que ver con el trabajo. Es un factor negativo del ambiente. Otro factor negativo es no ir bien preparados con el perfil que se requiere, ¿sí? No llevar el perfil correcto que se requiere para el puesto que vas a cubrir. Puedes tener un perfil diferente o hacer un perfil diferente al que vas a cubrir. Y eso puede ser un factor que determine, un factor negativo, llevar obviamente preparado el perfil que determine que no es un candidato idóneo, siendo que a lo mejor estás dando una entrevista completamente diferente. Otro factor que te puede en un momento determinado como ser negativo es el tiempo. Si tú haces una entrevista muy rápida, el tiempo puede que no te esté dando lo que necesitas, no te estás organizando lo que necesitas. Aunque la entrevista, aunque lleves todo correcto, si lo estás reduciendo el tiempo o el candidato está preocupado por el tiempo, pues ese factor es un factor negativo que no te desarrolla correctamente una entrevista por la premura. Se debe de planear, se debe de hacer correctamente, se debe de tomar el tiempo que sea necesario, y si el candidato trae prisa o tú traes prisa, bueno, pues se deberá de posponer la entrevista hasta que sea bien organizada. Ok, retomando este punto, ¿aproximadamente cuánto tiempo nos lleva una entrevista? ¿Cuánto tiempo se toma? La entrevista puede variar dependiendo del rumbo que vaya tomando y de acuerdo a las necesidades que que vayas requiriendo. Las necesidades que vayas requiriendo para cubrir el puesto. Si una entrevista puede alargarse porque la entrevista no te está dando las respuestas que tú requieres para saber si es el candidato idóneo. Y puedes estarla alargando el tiempo, no sé, media hora, una hora, ¿verdad? Hay entrevistas que se han llegado a prolongar a veces hasta por 45 minutos, que no se debe de llegar nunca a una hora de entrevista. Es cansado y el candidato no te va a dar las respuestas correctas. Pueden ser 15 minutos y en 15 minutos obtener todas las respuestas que requieres para saber si es un candidato idóneo para cubrir el puesto. Sí es importante que siempre manejes tú la entrevista a modo de obtener la información que requieres en el tiempo más corto para que des oportunidad a que el candidato no se canse y a su vez
no se distraiga en la concentración a lo que tú quieres. Bueno, y obviamente esto pues lleva mucho a la habilidad que tenga usted como entrevistador y usted dentro de su área laboral, ¿no? Que conozca, como dice, las necesidades de la empresa y estar completamente empapado de los requerimientos. Y pues yo sé que es una labor muy difícil porque a veces tenemos que estar pensando tanto en el candidato, pero más allá en las necesidades que mi empresa o mi organización me están requiriendo, ¿cierto? Tenemos que pensar, como mencionamos hace unas preguntas anteriores, tenemos que pensar en ambos, tanto para que el candidato al momento de ingresar se sienta cómodo y manejemos su ambiente. Te recuerdo que la psicología organizacional estudia el ambiente de los dos, tanto del trabajo como del trabajador. Entonces tienes que buscar el punto de equilibrio donde estén ambas partes satisfechas, ¿sí? Satisfecho tanto el punto de cubrir el puesto y satisfecho por las necesidades que tiene el trabajador. Un trabajador, si lo ingresa sin cubrir sus necesidades, y ya no hablamos de las económicas, sino de las psicológicas, bueno, pues te va a estar trabajando de manera incómoda y eso a su vez pues está llevando a no cubrir el perfil correctamente de las personas al momento, de la empresa al momento de la contratación de la persona. Lo que puede traer como retraso, pues no sé, algunas afectaciones para producción o para desarrollo de la actividad o de la organización. Bueno, licenciado, pues le agradezco mucho su tiempo, le agradezco que me haya tomado la llamada por este medio. Yo sé que estamos algo lejos, pero no sabe la ayuda y lo que he aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos la entrevista, licenciado. Nuevamente, esperamos que no nada más yo haya aprendido, sino que este video sea útil para todos mis compañeros. Muchas gracias y buenas noches. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.